Continuamos con ustedes y estamos en un segmento que no tradicionalmente lo hacemos, pero es un gusto aprovechando la estancia del doctor Pavel Pino en Guatemala. Él es el director del Instituto de Medicina Deportiva en Cuba y tal y como les dijimos el año pasado, Cuba sigue siendo la realidad deportiva más importante de la región, volvió a ganar los Juegos Centroamericanos y el Caribe. No creímos que lo iba a hacer en Veracruz, México jugaba de local, pero lo hicieron. Qué gusto saludarte, Pavel, es un placer tenerte por acá en DXTV. Gracias, doctor, encantado. Y la pregunta, la primera es, ¿qué hace Cuba para seguirse manteniendo en la primera posición en cabeza de playa de la región en cuanto a deporte? Bueno, buenas noches, muchas gracias. Nada, yo creo que el secreto de nosotros en materia deportiva está en el tema de la masificación. Sabes que nosotros desde toda la vida, o desde el año 1959-60, desde que se organizó la sociedad y se creó el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación y se decidió impulsar el deporte, siempre el tema de la masificación en el deporte ha sido para nosotros la clave. Por supuesto, detrás de la masificación ha habido un sistema organizativo que nos ha permitido irnos desarrollando. En Cuba desde hace muchos años también existen las escuelas de iniciación deportiva, que como tú sabes en cada estado del país, 16 estados, hay los niños que tienen determinadas habilidades o capacidades físicas son captados, es la llamada selección de talento que nosotros le decimos, y pasan a una escuela de iniciación deportiva, que tenemos 16 escuelas de iniciación deportiva, donde ese niño entra a los 12, 11, 12, 13 años, depende de la disciplina deportiva, y a partir de ahí se comienza un proceso ahí donde estudia, entrenan y se desarrollan las capacidades, y bueno, de ahí transita al alto rendimiento los atletas que determinadas por su progreso en esas edades escolares y juveniles tienen actitudes y promueven a las selecciones nacionales juveniles. Y esa es la otra lista. Y la tercera, yo digo que se ha venido haciendo un proceso de capacitación para entrenadores y personal adjunto, y dentro de ellos estamos nosotros. El atleta cubano no solo tiene entrenadores de alto nivel, sino que tiene un sistema también de atención médica muy sistemática también que garantizamos nosotros, y eso es lo que para nosotros ha venido a ser la clave en los resultados del deporte cubano, que como quiera que sea, también ha tenido alta y baja, tampoco es que hemos estado siempre a todo nivel. Ahora la cuestión es que ganan continuamente desde Panamá 1970, Centroamericanos y el Caribe, cuando llegan, ¿verdad? Porque ha habido un par de oportunidades que no llegan. Exacto. Pero, y también a nivel olímpico lo seguimos viendo. Una de las grandes críticas es que básicamente son deportistas profesionales, aunque disfrazados de amateurs. ¿Es esta una realidad cubana por el rigor del entrenamiento que tiene que tener ese alto rendimiento? Bueno, evidentemente, llámese profesional, llámese amateur. El deporte de alto rendimiento lleva implícito mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucho rigor, como hablábamos en lo informal hace un rato. Yo digo que el atleta de alto rendimiento, para tener resultados centroamericanos, panamericanos, mundiales, olímpicos, tiene que tener, es casi un atleta profesional. Los atletas nuestros en los centros de alto rendimiento se meten todo el año en el centro de alto rendimiento y van a sus casas cada 2 o 3 meses a visitar a la familia, pero tienen un régimen de trabajo, descanso, estudio, que le permite darle sistematicidad al cumplimiento, sobre todo de los principios del entrenamiento deportivo, porque en muchos lugares uno se da cuenta de que cuando no se cumple con los principios de entrenamiento deportivo, al final eso da el traste con los resultados deportivos. Entonces yo creo que por ahí anda la cuestión, ¿no? Es decir, profesionalismo y amateur, pero amateur para tener resultados internacionales es casi un profesional y por tanto tiene que dedicarle mucho tiempo a eso. Una de las cosas que platicábamos con Pavel, y muchas veces no nos cree en Guatemala y queríamos que él mismo lo dijera, es que en cuanto a estructura deportiva, Guatemala tiene más infraestructura deportiva que Cuba. Y muchas veces no nos creen, pero es evidente que lo hay. Y tal vez donde más se nota es en la prueba de detección de talentos. En Cuba se hace en casi cualquier lugar. No necesita una estructura deportiva como tal, sino que casi en cualquier lugar se detecta el talento. No, evidentemente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes, que llevamos una semana, sino que hemos tenido la posibilidad de estar en México, en Venezuela, en Colombia, en varios países de América, y mire, la realidad es que todos tienen mejor infraestructura deportiva que nosotros. La esencia de nosotros está precisamente en la preparación del potencial humano. Las pruebas de actitud física a las que tú te referías, nosotros lo hacemos en todos los municipios del país, donde veamos un niño que tiene determinado talento para el desarrollo de una capacidad física, ahí mismo se le hacen las pruebas de actitud física y ahí mismo son captados para las escuelas de iniciación deportiva. Y para eso no hace falta
una gran infraestructura deportiva. La gran infraestructura ya es mucho más necesaria en otros momentos, en otras edades, en las etapas escolares, juveniles, ya en equipos nacionales, pero para determinar talento deportivo no es necesaria tanta infraestructura. Lo que se necesita es recurso humano capacitado, al final de cuentas. Por supuesto, esa es la esencia de... Pavel, podríamos hablar mucho porque del 59 para acá ha pasado muchas cosas debajo del puente, pero el tiempo se nos escurre entre las manos, así que un gusto como siempre saludarte y esperamos seguir hablando de esto porque es muy importante para realidades como las nuestras saber de cosas que hace Cuba optimizando los pocos o muchos recursos que tenga. Gracias y que tenga buena noche. Gracias a ti, buenas noches a todos los televidentes. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando retornemos tenemos una nota de color y por supuesto también estará Carlos Ruiz, está este día en la historia, está la jornada de la primera división y muchas cosas más.